La profecía de Daniel. Los 5 imperios mundiales. Primera parte. Libro de Daniel, capítulo 1. El pueblo de Dios en cautiverio en Babilonia. Jerusalén es llevada en cautiverio. El libro de Daniel da inicio narrando los eventos y la fecha de la conquista de Jerusalén. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El segundo libro de Crónicas nos da un breve bosquejo de este evento. Cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Esto sucedió en el año 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén por primera vez. Sin embargo, Nabucodonosor no destruyó Jerusalén, sino que se limitó a llevarse a muchos de los nobles y príncipes, incluyendo al rey Joacín y parte de los utensilios de la casa de Dios. Entre los nobles se encontraban Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Bajo el reinado de Joacín, este evento se conoce como la primera deportación de Judá a Babilonia. Educación de Daniel y sus compañeros. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Notemos que Nabucodonosor mandó a traer a los del linaje real de los príncipes de Israel, para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, estos príncipes aprenderían el lenguaje y la cultura de los caldeos, aprenderían a escribir cuneiforme y conocerían las altas matemáticas. Esta educación duraría 3 años. Parece ser que el rey tenía la política de reeducar a la clase noble de los países conquistados, para luego instalarlos en su palacio como fieles y dignos representantes de su gobierno. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Dado que estos jóvenes habían pasado a ser propiedad privada del gobierno de Babilonia, para ser educados y luego para desempeñar un puesto en la corte del rey, se decide cambiarle sus nombres de origen hebreo por nombres de origen pagano. El propósito de este cambio de nombres pudo haber sido con la intención de cambiar sus propias identidades hebreas. De esta manera, también cambiarían sus creencias espirituales y al verdadero Dios. Comidas inmundas. Los versículos 5, 8 hasta el 16
están ligados con el tema que tiene que ver con los alimentos. La mayor porción de las comidas de los babilonios eran comidas hechas y revueltas con cerdo y mariscos, de los cuales Dios nos amonesta que no debemos comer. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel y sus amigos no estaban en la posición de exigir sus propios alimentos por ser prisioneros. No obstante, al ver Dios la actitud de Daniel, puso en gracia a estos nobles muchachos ante los ojos del jefe de los eunucos, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Por esta razón, les fue cambiada la porción de sus alimentos por legumbres y agua en vez de vino. De esta forma, Dios, por medio de Daniel y sus amigos, nos da un buen ejemplo de que Dios ayuda cuando le obedecemos. Daniel y sus compañeros son entrevistados por el rey. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. En este lapso de 3 años, estos nobles muchachos habían sido educados en toda sabiduría, en ciencias, en letras y en la lengua y cultura de los caldeos. Después de estos 3 años de educación, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. En otras palabras, fueron entrevistados por el rey para ver si eran aptos y poder desempeñar el futuro cargo que el rey les ofrecería en la corte. Recordemos que Nabucodonosor era una persona muy educada, conocedor de la poesía y las altas matemáticas. A este rey se le atañe la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, esta entrevista con el rey no sería nada fácil de aprobar, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel y sus compañeros. El versículo 20, que el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Pregunta, si estos magos y astrólogos habían tenido la misma educación de 3 años que ordenaba el rey, ¿por qué entonces había una abismal diferencia de educación, 10 veces mejor, entre los magos y astrólogos y Daniel y sus compañeros? La respuesta se encuentra en el versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Libro de Daniel, capítulo 2. Daniel interpreta el sueño del rey. Mientras Daniel y sus compañeros se incorporaban a sus nuevas funciones, se presenta una situación que probaría el conocimiento de Daniel. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. La lengua aramea era el lenguaje de la alcurnia, y por consecuencia de la corte. Respondió el rey, y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Tal parece ser que el rey no recordaba bien el sueño, y quería no solo saberlo, sino que también quería entender su interpretación. Después de una larga y acalorada discusión entre el rey y los astrólogos, el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a muerte,
y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero Daniel y sus compañeros no perdieron la calma y actuaron prudentemente. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Notemos que el versículo 16, Daniel pidió al rey que le diera tiempo, y que él le mostraría el sueño. Hasta este momento, Daniel no había consultado con Dios al respecto, sino que por un acto de fe, pidió tiempo al rey. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, y bendijo Daniel al Dios del cielo. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Daniel se presenta ante el rey, confiando en Dios. La pregunta del rey: ¿podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. De este punto, tenemos que entender que el sueño y la interpretación que a continuación leeremos abarcan desde el imperio babilónico hasta el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. El sueño del rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Interpretación del sueño. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte del barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, puesto que la historia universal nos dice que ha habido 4 imperios de alcance mundial. Es claro que estas mismas potencias universales son los mismos reinos representados por la gran imagen del sueño del rey Nabucodonosor. Tú eres aquella cabeza de oro, el imperio caldeo o babilónico del rey Nabucodonosor, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el imperio de los medo-persas, y luego un tercer reino, el cual dominará sobre toda la tierra. Corresponde al imperio greco-macedonio, instaurado por Alejandro el Magno, y el cuarto será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este versículo 40 nos da una descripción de la grandeza y el poder del gran imperio romano. De hecho, y de acuerdo con la historia de los 4 imperios mundiales, ninguno fue tan fuerte y poderoso como el imperio romano. Entonces los 3 versículos de Daniel nos indican que los reinos descritos son los mismos imperios de la historia universal. Los imperios universales de los cuales nos habla la historia son: 1. Imperio babilónico, del año 625 al 539 a.C. 2. Imperio medo-persa, del año 558 al 330 a.C. 3. Imperio greco-macedonio, del año 333 al 330 a.C. 4. Imperio romano, del año 31 a.C. al 476 después de Cristo. Con la diferencia que la Biblia nombra a estos 4 imperios con el orden decadente de sus metales. Imperio babilónico, igual, imperio de oro. Imperio persa, igual, imperio de plata. Imperio griego, igual, imperio de bronce. Imperio romano, igual, imperio de hierro. El versículo 41 de Daniel, capítulo 2, es una descripción de un futuro imperio que surgirá, y en ningún momento es una continuación de la narración del versículo 40, que es el imperio romano. Con esto en mente, leamos lo que es concerniente al futuro imperio. El reino aún por surgir, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Notemos ahora algunos aspectos significativos de este futuro imperio que está por surgir. Será un reino dividido. Esta división podría ser de índole racial, lingüístico o cultural, o una combinación de estas, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, o sea que tendrá parte del poder del imperio romano, y por ser los 10 dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Por la interpretación que Dios le da a Daniel de este futuro reino, y tal como veremos más adelante, este versículo 42 insinúa que los 10 dedos de los pies son o serán 10 reyes. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los 10 dedos en este caso representan 10 reyes o confederaciones de naciones de las cuales se compone el futuro reino. El libro de Apocalipsis, que es una continuación del libro de Daniel, así también lo enseña. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y por ser los 10 dedos reyes, en parte de hierro como el Imperio Romano y en parte de barro cocido, será un reino dividido por los elementos culturales y lingüísticos. Por lo tanto, este imperio será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo que nos dice este versículo es que estas 10 naciones se unirán por o con asuntos legales, pactos y contratos legales de papel, pero en la realidad, así como el agua no se mezcla con el aceite, tampoco el hierro se puede mezclar con el barro. En otras palabras, el lenguaje y la cultura es lo que causa la verdadera unión de los pueblos. Sin estos 2 elementos, seríamos como el hierro y el barro, pueblos separados. El reino de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Notemos cuidadosamente que la piedra fue hecha un gran monte. Preguntémonos ahora, ¿a quién representa o simboliza esta gran piedra o roca? Explica lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así entendemos que Daniel, capítulo 2, versículo 45, se está refiriendo a Jesucristo como una piedra, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, refiriéndose a todos los metales de los cuales estaban compuestos todos los imperios, mismos que fueron destruidos por Jesucristo. Este evento, puesto que aún está en el futuro, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así entendemos que el monte simboliza el reino de Dios, del cual fue llena toda la tierra. Leamos esta respuesta de la misma interpretación que Dios le reveló a Daniel. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel y sus compañeros ocuparon cargos elevados en la corte del rey. O sea, trabajaron en el primer imperio mundial de Babilonia. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel enseñan parte de la historia del primer imperio mundial, que fue el imperio caldeo o babilonio, tal y como se le conoce por el nombre de su ciudad. Pero solo el capítulo 2 del libro de Daniel es el único con connotaciones proféticas de los 6 capítulos. El capítulo 2 está estrictamente ligado al capítulo 7. Por tal motivo, el televidente tiene que poner mucha atención y paciencia en lo que lee y escucha. El buen entendimiento de ambos capítulos, 2 y 7, es la base de la profecía como un todo. Con esto en mente, demos inicio a este fascinante capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7. El sueño de Daniel y las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Notemos en este versículo 1 que, aunque el rey Belsasar ya había muerto, Daniel tuvo la visión de las 4 bestias en el primer año del reinado de Belsasar. También dice el versículo 1 que Daniel escribió y relató lo principal del asunto. Esto quizá fue solo lo concerniente a los tiempos del fin. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Claramente, esto nos indica que durante los tiempos de esta visión, el gran mar, el mar Mediterráneo, estuvo envuelto en situaciones de mucha violencia. Sin duda alguna, esta fue una época turbulenta con mucho derramamiento de sangre. Ahora continuemos leyendo. Daniel capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Con este versículo en mente, entendamos ciertas características importantes que nos muestra la Biblia de cada una de las bestias. Primera bestia. Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Segunda bestia. Daniel capítulo 7, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Tercera bestia. Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Cuarta bestia. Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Notemos ahora lo que le aconteció a Daniel
después de ver la visión. Daniel, capítulo 7, versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. No obstante, dice el versículo 16 de Daniel, capítulo 7, me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. En pocas palabras, el ángel que asistía le narró a Daniel la interpretación de las 4 bestias. Interpretación de las 4 bestias. Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así, entendemos que el león, el oso, el leopardo de 4 cabezas y la bestia de 10 cuernos habrían de ser 4 reyes o reinos de dominio mundial, o como lo dice el versículo, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La historia universal nos indica que solo ha habido 4 imperios universales. De esta forma, sabemos que los 4 imperios representados por la imagen de Daniel 2 son los mismos reinos que se levantarían en la tierra, representados por el león, el oso, el leopardo y la bestia de 10 cuernos de Daniel capítulo 7. Así entendemos que las 4 bestias de las cuales dijo Daniel que se levantarían en la tierra son Daniel capítulo 2, versículo del 32 al 38, reino de oro igual al imperio babilónico, que es el león de Daniel, capítulo 7, versículo 4, del año 625 al año 539 a.C. Daniel capítulo 2, versículo 32, reino de plata igual imperio medo-persa, que es el oso de Daniel, capítulo 7, versículo 5, del año 558 al 330 a.C. Daniel, capítulo 2, versículo del 32 al 39, reino de bronce, igual, imperio greco-macedonio, que es el leopardo de 4 cabezas, de Daniel, capítulo 7, versículo 6, del año 333 al 330 a.C. Daniel capítulo 2 versículo 40, reino de hierro, igual al imperio romano, que es la bestia de 10 cuernos, de Daniel capítulo 7 versículo 7, del año 31 a.C. al 476 después de Cristo. Daniel capítulo 2 versículo 33, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, igual futuro imperio de Apocalipsis, capítulo 17, versículo del 12 al 14. Daniel, capítulo 2, versículo 42. Los 10 dedos de la imagen, igual los 10 cuernos de la bestia del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Antes de continuar con la visión de Daniel, tenemos que interpretar otro símbolo de la profecía. Hablando de la 4ª bestia de 10 cuernos, el capítulo 7 de Daniel y los versículos 23 y 24 dicen lo siguiente: el ángel que asistía a Daniel dijo así: la 4ª bestia será un reino en la tierra, refiriéndose al imperio romano, y los 10 cuernos significan que de aquel reino del imperio romano se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, refiriéndose al cuerno pequeño del versículo 8. Por lo tanto, desde este punto de la profecía entenderemos que las bestias, lo mismo que los cuernos, se interpretan como reyes o reinos dependiendo del contexto en que la Biblia lo sugiera. Libro de Daniel, capítulo 5. La caída del gran imperio babilónico. Las generaciones futuras del rey Nabucodonosor tuvieron problemas familiares. Después de la muerte del rey, le sucedió su hijo, Evil Merodach, el cual fue asesinado 2 años más tarde por Negal-Charecer, yerno de Nabucodonosor. Negal-Charecer duró solo 3 años en el reinado,
y su pequeño hijo y futuro rey fue asesinado meses más tarde por otro yerno de Nabucodonosor. Finalmente, se estableció en el reino Nabonidus, yerno de Nabucodonosor. Al estar lejos de Babilonia, Nabonidus dejó a su hijo Belsasar, nieto de Nabucodonosor, como rey de Babilonia. De esta forma, da inicio el capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Al estar celebrando el rey Belsasar este gran banquete con todos sus funcionarios, simultáneamente, aunque ni el rey ni nadie se da cuenta, está ocurriendo lo que sería la caída del gran imperio babilónico. Los historiadores, los libros y diccionarios bíblicos describen la ciudad de Babilonia como una ciudad fortificada. Babilonia se extendía alrededor del río Éufrates y era protegida por una inmensa muralla de más de 18 kilómetros de largo y 26 metros de alto. Torres altas y reforzadas estaban ubicadas a 20 metros una de la otra. Un canal en donde corría el Éufrates a lo largo y en medio de la ciudad abastecía de agua la misma ciudad. En el momento en que Belsasar celebraba su orgía con sus funcionarios, los persas desviaron las aguas de la ciudad y así penetraron por debajo de las rejas que protegían la entrada del canal. Debido a que casi toda la ciudad se encontraba en fiesta, había poca guardia y fue fácil apoderarse de la entrada principal. La ciudad de Babilonia era tan extensa que tomó aproximadamente día y medio para que los habitantes del otro extremo de la ciudad se percataran de que habían sido conquistados. Esta sería la última noche del reinado de Belsasar. La escritura en la pared. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra, y se debilitaron sus lomos. Esta frase nos sugiere que el rey, al ver la mano escribiendo en la pared, se aflojó y quizá hasta defecó, y sus rodillas daban la una con la otra, es decir, se desplomó. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Nadie pudo interpretar la escritura, por lo cual el rey se turbó. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó
jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Daniel amonesta al rey: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Beltsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Interpretación de la Escritura. Daniel, capítulo 5, versículos del 24 al 31. Por esta razón, de su presencia, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras son valores o medidas de pesos, y significan que Dios había pesado el reinado de Nabucodonosor y lo encontró deficiente, falto de peso. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, una variante de Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Beltsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Beltsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. De esta forma, los medo-persas pasaron a ser el segundo imperio mundial, cuyo símbolo es el oso. Daniel, capítulo 7, versículo 5, dice de este oso, que se alzaba a un costado más que del otro. A esto se le atañe la superioridad de los persas sobre los medos. Por eso, este imperio llegó a llamarse Imperio Persa. Este imperio era muy lento en su forma de actuar, pero a su vez muy poderoso al atacar al enemigo. Por su lentitud, fueron conquistados por los griegos, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Probablemente, las 3 costillas y la mucha carne que devoró fueron los 3 imperios conquistados por los persas, los cuales fueron los babilonios, los lidios y los egipcios. Los estudiosos de la profecía han establecido que el emblema nacional del imperio persa era el oso. De este segundo imperio mundial se nos ofrece más información en el capítulo 8 de Daniel. El imperio medo-persa. Daniel, capítulo 8, versículo 1, 3 al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Para ir poniendo esta profecía en la perspectiva correcta, recordemos que las bestias y los cuernos representan reyes o reinos. Ahora veamos a quien representa el carnero de 2 cuernos. Del versículo 3. Leamos lo que dice Daniel, capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Por medio de este versículo entendemos que los 2 cuernos del carnero representan al imperio medo-persa. Daniel, capítulo 8, versículo 3, nos dice que uno de sus cuernos era más alto que el otro. Este cuerno que era más alto que el otro representa a los medos, quienes habían destruido la ciudad de Nínive y Asiria un siglo antes. Y el segundo cuerno, y el más alto, creció después. Representaba a los persas, quienes fueron superiores que los medos y dominaron todo el imperio. Por eso el imperio medo-persa llegó a llamarse el imperio persa. El carnero era un símbolo común de los persas. Las monedas persas de la antigüedad muestran de un lado la cabeza de un carnero y del otro un carnero reclinado. Entonces, el carnero de 2 cuernos ha añadido más sinónimos al reino medo-persa. Sinónimos del imperio medo-persa: pecho y brazos de plata de la imagen, el oso con un costado más alto que el otro, y el carnero de 2 cuernos. La caída del imperio medo-persa. Daniel, capítulo 8, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Antes de continuar elaborando, tenemos que saber a quién representa el macho cabrío de un cuerno. Daniel, capítulo 8, versículo 21, nos da la respuesta. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero, en este caso, es Alejandro Magno, rey del imperio greco-macedonio. Por lo tanto, los versículos 5 al 7 representan la caída del imperio medo-persa. Daniel, capítulo 8, versículo del 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder, quedando así el imperio greco-macedonio como el tercer imperio mundial.
Esta bestia corresponde a Daniel capítulo 2 versículo 32. Su vientre y muslos de bronce. Este es el mismo imperio greco-macedonio establecido por Alejandro Magno. Las 4 alas de esta bestia podrían simbolizar la rapidez en los movimientos militares de este imperio. Daniel capítulo 7 versículo 6. En su obra, el Manual Bíblico, Halley establece que Alejandro Magno asumió el poder a los 20 años de edad, en el año 336 a.C., y con la rapidez de un rayo conquistó a los persas, asirios y egipcios. 5 años más tarde, el mundo estaba a sus pies, y luego de un breve reinado murió en el año 331 a.C. Después de la muerte de Alejandro, su imperio acéfalo pasó a 4 de sus generales. El imperio greco-macedonio. Daniel capítulo 8 versículo 8. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, Alejandro Magno, puesto que Alejandro Magno murió muy joven y no tenía sucesor. Sus 4 generales se dividieron el imperio. Estos son los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, mismos a quienes corresponden a cada una de las cabezas del leopardo de Daniel capítulo 7 versículo 6. Estos 4 generales gobernaron Macedonia, Tracia, Egipto y Siria. Hasta este momento de la historia, la profecía nos ha revelado 3 de los 4 imperios mundiales, que son el imperio babilónico, o reino de oro, representado por el león; el imperio medo-persa, o reino de plata, representado por el oso y el carnero de 2 cuernos; el imperio greco-macedonio, o reino de bronce, representado por el leopardo de 4 cabezas. Hasta este punto de la profecía, estos 3 imperios mundiales ya han caído. La profecía de Daniel. Los 10 cuernos de la bestia y el cuerno pequeño. Tercera parte. Continuación de la profecía de Daniel, capítulo 7. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. El significado de los 10 cuernos y del otro del cual habían caído 3 se encuentra en el versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que nos dice este versículo 24 del significado de los 10 cuernos de la 4ª bestia es que de aquel reino, imperio romano, saldrán 10 reyes, y en medio de ellos saldrá otro diferente de los 10. Los primeros 3 cuernos derribados por el cuerno pequeño: vándalos, érulos y ostrógrodos. Dice Herbert W. Armstrong, ex rector del extinguido Ambassador College en Pasadena, California, en su folleto titulado ¿Qué o quién es la bestia profética?, lo siguiente: el imperio romano en África del Norte fue invadido por los vándalos y luego saquearon Roma en el año 455 después de Cristo. En el año 476, después de haber conquistado a los vándalos,
Odoacro estableció su reinado en Roma. El reino de Odoacro es conocido en la historia como los Érulos. Estos reinos, aunque se situaron en Roma, no eran romanos, sino bárbaros o extranjeros. Luego vino el reino de los ostrógodos, del año 493 al 554 después de Cristo. Este fue otro reino extranjero que también gobernó el territorio de Roma, pero fue expulsado de Italia y desapareció. Estos tres reinos barrieron con Roma y su imperio y llenaron el período de la historia que se conoce como la Edad de Transición. Estos son los primeros tres reyes derribados por el cuerno pequeño, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Hablará grandes cosas. El documento La historia de Europa y la Iglesia dice lo siguiente, bajo el título La mediación papal. De todas las tribus bárbaras, la más temible fueron los hunos de origen no germánico, pueblo nómada procedente de Asia Central. Siguen a su jefe, el famoso Atila, conocido para el mundo de su época como el azote de Dios. En el año 452 aparece Atila en el norte de Italia con un gran ejército. Las defensas romanas se derrumban ante los ejércitos de Atila. Atila se abre camino hacia la ciudad de Roma. Los ciudadanos romanos esperan lo peor, mas Roma se salva. Atila se retira cuando el éxito ya está en su poder. La temida marcha de Atila sobre Roma se detiene. ¿Qué ha sucedido? León I, quien ocupa la cátedra, asiento del Papa, del obispo de Roma, había viajado rumbo al norte hasta el río Po para salir al encuentro con el poderoso Atila. No ha quedado registrada la conversación entre ellos, pero una cosa es clara: el Papa León I ha hecho frente al azote de Dios y ha ganado. De alguna manera, el Papa ha persuadido a Atila de que abandone su lucha en contra de la ciudad eterna. Este es un ejemplo del por qué este otro cuerno hablará grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Esta intervención del Papa a favor de Roma acentuó enormemente el prestigio del papado, con una creciente capacidad de guardar el orden de la Iglesia y del gobierno civil. A esto se debe que en la caída y ausencia del Imperio Romano, este pequeño cuerno con su influencia religiosa haya logrado derribar a los primeros tres cuernos, reyes. Es por eso que la Biblia dice que parecía más grande que sus compañeros y hablaba grandes cosas. Entonces, el cuerno pequeño es un reino de índole religioso, y este organismo religioso derribó a los primeros tres cuernos de la bestia, vándalos, érulos y ostrógodos. Para poder continuar y saber a quién representan los 7 cuernos restantes de la bestia, tenemos que interpretar la escritura de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En este caso, la herida de muerte representa la caída del Imperio Romano, pero la herida mortal sanó. En pocas palabras, el Imperio Romano se restauró de su caída. De acuerdo con Myers, en su libro Historia Antigua, al período de los 3 reinos que barrieron con el Imperio Romano se le conoce en la historia como la Edad de Transición. O sea, una transición entre la herida mortal, la caída del Imperio Romano y el tiempo que éste se restauró, sanó la herida. De este punto, es necesario entender 2 cosas. 1. Puesto que los 10 cuernos representan 10 reyes o reinos, y como en la historia nunca ha habido 10 reyes reinando juntos en un mismo tiempo, se interpreta que los 10 cuernos de la bestia de Daniel capítulo 7 son 10 reinos sucesivos desde el reino de los vándalos hasta el establecimiento del futuro imperio romano restaurado por 10 reyes. De esta forma,
La bestia perpetúa su reinado a través de sus 10 cuernos. 2. Puesto que ninguno de los primeros 3 cuernos, reinos, sanaron la herida mortal posterior a la caída del Imperio Romano en el año 476, el reino o cuerno que sanó la herida propinada a la bestia fue el cuarto cuerno. Cuarto cuerno de la bestia, año 554 después de Cristo. En el año 554 de nuestra era, Justiniano, emperador del Imperio Romano Oriental en Constantinopla, estableció su gobierno en Roma por medio de un legado imperial en Rávena, Italia. De esta forma, Justiniano realizó lo que se conoce en la historia como la Restauración Imperial. Este tratado imperial fue el que sanó la herida mortal que recibió la bestia. Una vez sanada la herida mortal, la bestia recibió poder para actuar 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En los tiempos relativos a la profecía, cada día corresponde a un año de cumplimiento. Es por eso que los 42 meses del Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, corresponden a 1260 años. Este tema será explicado más adelante. Con la llegada de Justiniano al poder, la Iglesia vuelve a tomar las riendas del poder, aunado con el reinado imperial de Justiniano. Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 1 al 10, nos da un bosquejo del cuarto cuerno, que fue el cuerno que sanó la herida de muerte. Y Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 18, nos habla de la unión político-religiosa del cuarto cuerno y el cuerno pequeño. El gran emperador Justiniano muere el 14 de noviembre del año 565. Vivió 83 años y reinó 38. El antiguo imperio romano vivirá nuevamente en Francia, Alemania y Austria. Quinto cuerno de la bestia. Reino franco por Carlomagno. Año 774 después de Cristo. En el día de Navidad del año 800, estando Carlomagno de rodillas ante el altar de la Basílica de San Pedro, cuando el rey se disponía a levantarse, el Papa León III coloca repentinamente sobre la cabeza de Carlomagno una corona de oro. Inmediatamente, el público clama al unísono: vida y victoria para Carlos, coronado por Dios, grande y pacificador emperador de los romanos. Esta coronación señala el segundo surgimiento del Imperio Romano después de Justiniano. Los historiadores dicen que este ha sido un suceso clave de la Edad Media. En el año 803, Carlomagno fija en su sello las palabras Renovato Romani Imperi, renovación del Imperio Romano. Sexto cuerno de la bestia. Sacro Imperio Romano, Otón el Grande. Año 962 después de Cristo. Roma y toda Italia están sumidas en el caos. El Papa Juan XII recurre a Otón por ayuda, rogándole que establezca el orden en Roma y que le ayude contra sus adversarios. En el año 961, Otón cae sobre Italia y derrota a los enemigos del Papa. El Papa reconoce la posición de Otón en Europa, coronándolo el 2 de febrero del año 962 como sagrado emperador romano. Más tarde, los historiadores reconocerían este reino oficialmente como Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, Sagrado Imperio Romano de la Nación Germánica. Séptimo cuerno de la bestia. Dinastía de los Habsburgo por Carlos V, año 1520. Tras un reinado de 35 años, Carlos V fue el último emperador universal. De acuerdo con el criterio de los historiadores, Carlos V fue el monarca más grande que llevó a la corona imperial desde Carlomagno. Carlos V muere el 21 de septiembre de 1558. Carlos fue el último emperador que se dio activamente a la tarea de unir un imperio mundial, inspirado por el ideal de unir la Iglesia y el Estado.
octavo cuerno de la bestia. Reino de Napoleón Bonaparte, coronado en 1804. Caída en 1814. Napoleón es coronado en París, en la Catedral de Nuestra Señora de París, el 2 de diciembre de 1804, un milenio después de la coronación de Carlomagno por el Papa León III en Roma. Napoleón tiene visiones de conquistar el mundo. En sus famosas e históricas palabras declaró: "No he sucedido a Luis XVI, sino a Carlomagno". Napoleón sueña con una civilización romano-europea, resucitada y dominada por Francia. Ahora se proponía hacer su sueño realidad. En julio del año 1812, con el afán de coronar su carrera, Napoleón decide invadir Rusia. Napoleón y un ejército de 600.000 hombres atraviesan el río Niemen. Tras la batalla de Borodino, el 7 de septiembre, los rusos se retiran cuando Napoleón y su ejército llegan a Moscú el 14 de septiembre de 1812. Encuentran que los rusos han quemado la ciudad y la han abandonado. El gélido invierno ruso devora al ejército de Napoleón por millares. El ejército se bate en retirada, en condiciones calamitosas. Este es el principio del fin para Napoleón Bonaparte. Napoleón regresa a Francia, habiendo perdido más de 400.000 hombres. Su breve regreso al poder dura apenas 100 días. El 18 de junio de 1814, Napoleón se enfrenta a un ejército combinado de Gran Bretaña y Rusia. Esta batalla sería conocida como la famosa batalla de Waterloo. Napoleón y su ejército sufren una derrota aplastante. O como dijo el autor francés Victor Hugo, era hora de que este vasto hombre cayera. Con la caída de Napoleón llega a su fin la inspiración romana de Justiniano de resucitar el Imperio Romano. Ahora bien, desde el cuarto cuerno por Justiniano en el año 554 hasta el octavo cuerno, caída de Bonaparte en el año 1814, hay 1260 años. 1814 menos 554 igual 1260. Mismos 42 meses de autoridad que se le dieron a la bestia en Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta primera etapa del Imperio Romano, que concluyó con Napoleón Bonaparte, son los 42 meses de autoridad que se le dio a la bestia. La explicación es la siguiente. 1. Estos 42 meses son meses de 30 días por mes, que es un total de 360 días por año. Es decir, 30 multiplicado por 12 igual 360 días. 2. Como son 42 meses de autoridad, 3 años y medio, esto implica multiplicar 360 por 3, da un total de 1080 días, más 180 días del medio año, y el total es 1260 días o 42 meses. 3. Estos 1260 días se convierten en 1260 años, año por cada día. Ejemplos. Aquí vemos claramente la aplicación de este principio de año por día, que durante el castigo profético equivalió a un año por cada día de cumplimiento. Explicación tomada del libro de la Biblia. Se sabe que estos principios son correctos porque los hechos proféticos se cumplieron precisamente en el tiempo indicado. La restauración imperial por Justiniano fue en el año 554 después de Cristo y fue dada autoridad por 42 meses, que son 3 años y medio, años proféticos que se le dieron a la bestia a través de cada uno de los cuernos, hasta la caída de Napoleón Bonaparte en el año 1814. 1814 menos 554, un total 1260 años, año por cada día de los 42 meses de autoridad que se le dieron a la bestia después de la caída de Napoleón Bonaparte. La bestia, el tradicional sistema del Imperio Romano, cae en un abismo o estado de inexistencia, que es donde se encuentra en el presente. De este punto, y para evitar confusión,
es necesaria una breve explicación de la bestia del Apocalipsis capítulo 13. La bestia del Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Esta bestia del Apocalipsis es la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, versículos 7 al 19, misma que recibió la herida de muerte pero sanó. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Juan mira las 4 bestias de Daniel capítulo 7, unidas en un solo ser. Lo primero que tenemos que entender es que para los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, los primeros 3 imperios representados por el león, imperio babilónico, el oso, imperio persa, y el leopardo, imperio greco-macedonio, ya no existían. No obstante, el apóstol Juan ve todas las bestias en un solo cuerpo, pero en realidad la única cabeza viva es la que representa el gran imperio romano, la bestia de 10 cuernos. La explicación lógica y que no altera el orden de la profecía es que el imperio romano, del año 31 a.C. al 476 después de Cristo, absorbió todos los poderes de las otras bestias o imperios. Absorbió el esplendor del imperio babilónico, el león. El imperio romano también tenía un ejército masivo y el formidable como el de los persas. El oso también tuvo la riqueza y la astucia del imperio greco-macedonio, el leopardo de 4 cabezas. Toda esta majestuosidad y poderío de todas las bestias, imperios, se encontraban en una sola bestia, en el imperio romano. Pero en realidad, la única cabeza viva era la cabeza de la cuarta bestia de Daniel, capítulo 7, versículo 7, que representa el imperio romano, que es de donde se levantarían los 10 reyes, representados por los 10 cuernos y el rey del cuerno pequeño. Noveno cuerno de la bestia. La unificación de Italia por Garibaldi, que culminó con Mussolini en el año 1870 a 1945. Ahora, Benito Mussolini reclama una nueva resurrección del Imperio Romano. Italia tiene por fin su imperio, declara Mussolini ante una multitud desde el balcón del Palazzo Venezia. Legionarios, exclama, con esta certidumbre suprema, levantad en alto vuestras insignias, vuestras armas y vuestros corazones, para saludar después de 15 siglos la reaparición del imperio en las colinas predestinadas de Roma. Aunque la aventura de Mussolini en Etiopía le aporta grandes éxitos, también aísla a Italia de las democracias occidentales. Como resultado, Mussolini busca un aliado en Adolfo Hitler. En 1936 se crea el eje militar Berlín-Roma. Hitler y Mussolini forjan un acuerdo para coordinar sus políticas externas. De esta forma, el destino de Alemania ha quedado ligado al de Italia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Alemania parece casi invencible. Jamás desde los días de mayor auge del Imperio Romano hubo hombre que gobernara extensiones tan vastas en Europa. En 1941, el dictador alemán repite el error desastroso de Napoleón. Invade Rusia. La Operación Barbarroja es un desacierto fatal. El curso de la guerra ha comenzado a cambiar. Al final, el sueño de ambos muere. Sus sueños de conquista y de imperios quedan reducidos a polvo. Mussolini es ejecutado por los mismos italianos el 28 de abril de 1945. Su pretensión de restaurar el Imperio Romano termina en desastre. Por otra parte, se declara que Hitler ha cometido suicidio en su casamata de Berlín el 30 de abril, mientras su Reich de 1000 años se derrumba.
10º cuerno de la bestia, los Estados Unidos europeos y la Iglesia, la unión final. Es la primavera de 1945. Las hostilidades han cesado en Europa. Jamás hubo una guerra tan devastadora. Las pérdidas materiales y vidas humanas son incalculables. Más de 40 millones de muertos entre civiles y militares. Europa ha tocado fondo, en especial Alemania. Ha sido golpeada duramente. En su célebre discurso pronunciado en Zúrich, Suiza, en septiembre de 1946, Winston Churchill plantea una posible solución. Debemos construir algo así como unos Estados Unidos de Europa. Pero, ¿cómo empezar? Es Churchill, entre otros, quien señala un curso de acción. El primer paso en la reunificación europea ha de ser una asociación entre Francia y Alemania. ¿Cómo lograr esta unión de dos enemigos acérrimos? Se diseña un plan para unir a Francia y Alemania dentro de una empresa común, que una estrechamente sus destinos económicos. El resultado de esta unión es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, creada por el Tratado de París en abril del año 1951. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero, conocido como CECA, es un primer paso hacia la integración europea. El proyecto se amplía para abarcar a Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esta situación crea una autoridad común de recursos. Las ruedas de la industria europea han comenzado a girar de nuevo. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero ha mostrado a Europa las ventajas de la unión. La ayuda masiva norteamericana en forma del Plan Marshall ha ayudado a reactivar la recuperación europea. Ahora se planea otro paso hacia la integración. Con el Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957, se da origen a la Comunidad Económica Europea, o Mercado Común Europeo. Sus 6 miembros fundadores son los países que ya estaban asociados en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Para 1981, el número de miembros habría aumentado a 10 países. El objetivo inicial de la Comunidad Económica Europea es eliminar las barreras comerciales y económicas entre los países unidos y unificar sus políticas económicas. Pero a largo plazo, su meta es aún más ambiciosa: efectuar la unificación política de Europa. En opinión de muchos, la Comunidad Económica Europea es el núcleo de unos Estados Unidos europeos. En poco tiempo, dicha comunidad se convierte en el bloque comercial más poderoso del mundo y Alemania Occidental en el corazón del continente europeo. El pasado salta al presente. En el panorama de la historia europea se ha destacado y repetido a través de los cuernos de la bestia no solamente el sistema de gobierno inspirado en Roma, sino el deseo íntimo de unir el poder secular con el espiritual. En las últimas décadas se ha visto tambalear la autoridad y la unidad de la Iglesia. Los temas candentes del control de la natalidad, el aborto, el divorcio, el celibato, la homosexualidad, las mujeres en el sacerdocio, todos estos temas han perjudicado seriamente a la Iglesia. Al mismo tiempo, el continente europeo se encuentra dividido ideológicamente y aquejado por ciertas perturbaciones. Europa afronta decisiones cruciales en su futuro. Ante estas recíprocas desavenencias, se oyen voces dentro de los círculos políticos europeos y dentro de la Iglesia romana, clamando por unidad. Pero, ¿cómo alcanzar esta mezquina unidad? ¿Cómo sanar los problemas en el seno de la Iglesia y dentro de Europa? Hay un solo camino. Hoy, como en otros siglos, los europeos han comenzado a pensar que la religión y la política son interdependientes. Están concibiendo una reconstitución de toda la Europa clásica, según las pautas del antiguo Sacro Imperio Romano, auspiciado por la Iglesia. El sueño del Imperio Romano vive. La profecía revela
que los actuales esfuerzos por la unidad de la Iglesia y la unión política de Europa culminarán con éxito. La bestia escarlata. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia escarlata representa la última restauración del Imperio Romano. Esta bestia o reino será manipulado por la mujer que monta la bestia escarlata, que es el mismo reino que es representado por el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7. El 10º cuerno de la bestia. Repito, la bestia de Daniel capítulo 7, versículo 7, es la misma bestia de 10 cuernos del Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2, de donde habrían de levantarse 10 reyes representados por los 10 cuernos de la bestia. De este punto, también tenemos que entender que para el tiempo que Juan ve la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 2, los primeros cuernos, los vándalos, érulos y ostrógrodos, ya han caído por el cuerno pequeño. Con esto en mente, se hace más fácil identificar que el 10º cuerno de la bestia es el que viene a convertirse en la bestia escarlata del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3, que representa la última restauración del Imperio Romano. Una breve explicación de la bestia escarlata. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9 al 10. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En términos geográficos, se sabe que la ciudad de Roma está construida sobre 7 colinas, o montes, y son 7 reyes. Entonces, las 7 cabezas no solamente representan 7 montes, sino que también representan 7 reyes, que son los mismos 7 cuernos de la bestia del Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 1 al 2. Debido a que los primeros 3 cuernos fueron 3 reinos ya caídos y desaparecidos por el cuerno pequeño. Por lo tanto, las 7 cabezas o reyes del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10, son los 7 cuernos de la bestia del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 2, sin tomar en cuenta los 3 que ya habían caído. Estos 7 se cuentan desde la restauración imperial, 4º cuerno, Justiniano, hasta el 10º cuerno que aún está en el futuro. Esto nos indica que las 7 cabezas de la bestia escarlata son los mismos 7 reyes de la bestia del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 2. Desde Justiniano hasta el futuro reino, 5 de ellos han caído. Estos 5 reyes caídos son desde Justiniano hasta la caída de Napoleón Bonaparte, 1260 años. Uno es. Este uno es nos sugiere que Dios le mostró al apóstol Juan en visión del presente de la fase del 6º reino, Italia unificada, o 9º cuerno de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2, que es también la 6ª cabeza de la bestia escarlata, y el otro aún no ha venido. Este reino que aún no ha venido es el 10º cuerno de la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 1 al 2, el cual se encuentra en un abismo, y cuando aparezca vendrá a ser la 7ª cabeza de 10 cuernos de la bestia escarlata, que representa la última restauración del Imperio Romano, de la cual nos habla Apocalipsis 17. La profecía de Daniel. El reino de Dios se establece en la tierra. 4ª parte. Primeramente, entendamos qué es el reino de Dios. Algunos creen que el reino de Dios es la iglesia. Otros creen que es un sentimiento intrínseco de nuestro corazón, mientras que la gran mayoría piensa que es el lugar a donde vamos después de la muerte y que está en el cielo. Jesucristo habló del reino de Dios como si se tratara de algo prioritario en nuestra vida.
Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Además, Jesús habló del reino de Dios en muchas parábolas para ilustrar el valor y la importancia de este reino. Una de estas parábolas se le conoce como la perla de gran precio. De hecho, el mensaje que Jesucristo trajo del Padre se conoce en la Biblia como el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué es entonces el reino de Dios? La palabra reino se refiere ya sea al territorio en sí o al gobierno de un monarca sobre dicho territorio. En ambos casos, reino o gobierno, hay 4 elementos. 1. El gobernador mismo, el rey. 2. El ámbito sobre el cual reina o gobierna el monarca o rey. 3. Los súbditos dentro de ese ámbito. 4. Un sistema de leyes por el cual se rige el reino o gobierno. Por lo tanto, el término reino de Dios debe referirse esencialmente al sistema de gobierno del reino de Dios. Entonces, lo que la Biblia nos anticipa es que el reino, gobierno de Dios, vendrá a ser establecido universalmente sobre la faz de la tierra en un futuro. El actual gobernador de este mundo. Antes de la creación del hombre, se produjo una gran conspiración espiritual en contra de Dios por 1/3 de las huestes angelicales bajo el liderazgo del arcángel, que hoy se conoce como Satanás, nombre que significa adversario. Satanás y sus demonios fueron arrojados por Dios a la tierra. El apóstol Pablo llama a Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El libro de Apocalipsis lo define de otra manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo nos dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra y son los que engañan al mundo entero. Por tal motivo, todo lo que sucede en los asuntos de nuestra sociedad, sea política, religión, educación, deportes, cultura, entre otros, está influenciado por aquel comportamiento nocivo y destructor que ejercen Satanás y sus demonios sobre nosotros. Veamos un ejemplo en acción de esta influencia satánica. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos que estos espíritus de demonios hacen señales, milagros para influenciar a los reyes de la tierra. ¿Quiénes son estos reyes de la tierra? El libro de Daniel nos lo explica. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino que jamás será destruido y que permanecerá para siempre es el reino de Dios. Dios le vuelve a revelar este mismo reino a Daniel. En Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estos versículos hablan del regreso de Jesucristo, cuando Él venga a vencer a todos los reyes de la tierra, lo cual ocurre en el libro de Apocalipsis, que es la continuación de la profecía de Daniel. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Luego de haber derrotado a los reyes de la tierra,
Jesucristo continúa con la derrota de aquel ser que ejercía su poder y su influencia en estos reyes y sobre los moradores de la tierra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. La futura utopía, al período de 1000 años, en el que Satanás permanecerá encerrado, con frecuencia se le llama el milenio, que significa una etapa de 1000 años. Muchas profecías hablan de la asombrosa y maravillosa transformación que experimentará el mundo entero, cuando Satanás sea removido y Jesucristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra. Jerusalén será la capital del planeta y será llamada Trono del Eterno. La ley y palabra de Dios será difundida desde Jerusalén hasta el resto de las naciones, y los pueblos ansiarán ser enseñados y educados por Dios. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aún la naturaleza de los animales será cambiada o liberada de la influencia de los demonios. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La agricultura será increíblemente productiva. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Los pueblos serán sanados física y espiritualmente de todas las enfermedades que causa el pecado. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Estas escrituras ilustran algunos de los cambios y señales que Dios hará al establecer su reino sobre la faz de la tierra. Algunos creen que estas escrituras solo son simbolismos y representaciones alegóricas, negando de esta manera el propósito central del Evangelio del reino de Dios. O como el mismo Jesucristo respondería: entonces respondiendo les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Los santos reinarán con Cristo 1000 años. Resulta significativo y alentador que el Mesías compartirá su reino con sus seguidores, quienes a su regreso serán resucitados a vida inmortal. En la visión de Daniel, el profeta expresa lo siguiente: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le sirvan y obedecerán. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice lo siguiente de estos santos: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el reino de Dios que tomará el lugar de los previos reinos terrenales. Esto se confirma en la visión del rey Nabucodonosor, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio del reino de Dios.